La historia nos narra que desde la creación, el ser humano ha sido dotado de talentos y habilidades que le hacen ser capaz, y a medida que pasa el tiempo, ha logrado desarrollarlas y expresarlas de diferentes maneras en las bellas artes, desde el hombre primitivo al plasmar dibujos pintorescos sobre piedra hasta el día de hoy con lo último en inteligencia artificial que nos permite la creación de obras en gran detalle, determinando así una clara evolución en las artes utilizadas para bien o para mal. Sin dejar de mencionar la necesidad que el ser humano ha tenido desde entonces al creer en un ser supremo que rija todo el tiempo y el espacio que conocemos sobre nuestra realidad, con un único propósito que se liga a entender el porqué de nuestra existencia, y que al investigar sobre el tema surgen más preguntas que respuestas. Les damos la mejor de las bienvenidas a esta nueva experiencia en podcast Inside, cosas cotidianas con gente extraordinaria. Muy bien, amigos, bienvenidos a nuestro primer episodio de Inside, cosas cotidianas con gente extraordinaria. La verdad es que me siento muy feliz y emocionado porque es un proyecto nuevo acá en Colectivo Gospel y esperamos que ustedes, nuestra audiencia, los que nos han dado seguimiento durante estos años, pues se puedan sentir identificados con todo lo que vamos a desarrollar, siempre con temas controversiales que tengan que ver con música, por supuesto con arte y la fe, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar desarrollando en este espacio. Ustedes pueden ser parte también de esto, así que si desean enterarse o tener más información acerca de lo que vamos a estar trabajando en este podcast, pues escríbanos, y también les animamos a que nos puedan dar seguimiento en redes sociales. Van a estar pues colgados, ¿verdad? Todos estos episodios en los diferentes segmentos, ¿verdad? De podcast, para que pues ustedes puedan estar siempre ahí al pendiente. Les explico un poco la dinámica. Voy a estar acá pues siendo parte, digamos, de los protagonistas, pero no voy a estar solo, sino que también va a estar junto conmigo en la dirección de este podcast un buen amigo que hace aproximadamente 2 años he tenido la oportunidad de coincidir con él y la verdad es que estoy muy agradecido con Dios por su vida. Ya ustedes lo van a conocer un poco más. Hace un año nos dimos cuenta de que tuvimos la buena intención de arrancar con este podcast, pero lastimosamente hubieron ahí algunas fallas técnicas. Hace un año fue que tuvimos acá la visita de Fila 9 desde Argentina, y con Sebastián Liendo estuvimos ahí trabajando un episodio de podcast. Las cosas no se dieron, pero vamos a tratar de ver ahí la forma de poder compartirles ese material que también tiene cosas que rescatar, ¿verdad? Entre todo lo que hablamos y pues ojalá se pueda dar. Pero mientras tanto, pues estaremos teniendo este espacio para que ustedes también puedan ser parte de toda esta historia que la verdad es que nos tiene muy emocionados, sobre todo por el propósito que hay detrás de este proyecto. Así que bienvenidos, Inside, cosas cotidianas con gente extraordinaria. Y hablando de gente extraordinaria, pues bienvenido, Juanito. Como todos te conocen como Juanito, Juancho, Juan Arenales, ¿verdad? Bienvenido, Juanito. Juanito. La verdad es que siempre me han dicho Juanito toda mi vida, pero sí, mi esposa me dice Juancho. Mis papás a veces me dicen Papá Juan, Papá Juancho, entonces es complejo. Johnny, Little Johnny. Little Johnny. No, es un privilegio muy grande estar aquí con ustedes. Cabal, como vos decías, creo que ha sido un espacio bonito. Hace un año intentamos hacer algo ahí como viendo con esta visita que tuvimos de Sebas Liendo. Y bueno, ahí vamos a tratar de recuperar eso, pero qué bonito poder hablar de varios temas alrededor de la música, del arte y de la fe. La verdad es que estoy muy agradecido con Dios con este espacio, con esto que estamos iniciando, con esto que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para muchas personas, y esperamos que pueda tener una larga vida y un gran alcance. Sí, que sobre todo pues nos puedan dar seguimiento. Hay un buen segmento de la audiencia que esté interesada en temas de crecimiento, sobre todo espiritual, ¿verdad? Hay que decirlo. O sea, sí quisiéramos tratar temas muy controversiales a veces, ¿verdad? Y como te lo expresaba ahí fuera de cámaras, o sea, tal vez no vamos a estar de acuerdo en algunas cosas, tal vez vas a tener una postura, una posición. Incluso te lo preguntaba al inicio, ¿cómo te dije? ¿Arminiano o calvinista? Calvinista, 100%. Entonces, por ahí, pero eso no nos deja de ser hermanos en Cristo, ¿verdad? De poder tener ese respeto y amor al prójimo. Así que los invitados que vengan,
tienen que tener eso presente desde el inicio. Totalmente, totalmente. Y es un espacio para juntos crecer. Al final de cuentas, entendemos que no podemos tener la verdad absoluta, pero tratamos de bendecir la vida de los demás a través de nuestras opiniones y de aquello que ha sido revelado a nosotros por medio del Espíritu, por medio de su palabra. Y también en temas como la música, el arte. O sea, qué bueno hablar en espacios cristianos acerca de estas cosas que muchas veces se miran así como algo secular o algo que no perteneciente. No perteneciente, no hablen del arte dentro de la iglesia. No es parte de la liturgia de iglesia, ¿verdad? Y vaya que es muy, muy contundente lo que decís. Pero explicarles un poquito el espacio de Inside. Te comentaba ahí fuera de cámaras también de que Inside es un término publicitario, ¿verdad? Que tiene que ver con cosas cotidianas. O sea, tratamos ahí de generar campañas publicitarias que puedan tener ese engage, ¿verdad? Con las personas y de esa forma, pues, producir ventas, consumir ciertos productos o servicios, ¿verdad? Entonces, queremos relacionarlo más con las cosas cotidianas que tienen que ver con música, con arte y con fe, de tal manera que yo veo proyectado este espacio, ¿verdad? Para gente que incluso practica ciertas artes en las calles y ver la forma de poder realizar un trabajo social también, ¿verdad? Practicando evangelio, ¿verdad? Por medio de este espacio. No, y totalmente cuando hablábamos de este tema de que colectivo gospel, el evangelio, y mira que como calvinistas nos gusta mucho esa palabra evangelio, entonces creo que se une a esto y qué bonito hablar de esto y realmente hablando de estos 3 pilares que queremos tener en el podcast. Hoy nos gustaría como brevemente dar así unos pincelazos acerca de cada uno de estos temas. Quizás podemos empezar por el tema de la música. Sí, sí. Es amplio porque entiendo que vos sos músico. Te has ido formando. Fui músico, traté de cantar, pero no afinaba tanto. Okay. Descompositor, decís. Descompositor. Bueno, me imagino que creciste. Sí. No sé. Tuve la oportunidad de crecer en un hogar donde me motivaron mucho al tema de la música, donde mi hermano es músico bastante aplicado. Tuve la oportunidad de tocar en la iglesia desde que tenía 12 años, pero siendo honesto, me gusta mucho hablar de la música porque disfruto muchísimo la música. Yo no sé si te pasa a vos, pero creo que los que medio tenemos un poquito de feeling de que nos gusta la música o entendemos un poquito más allá qué instrumento está sonando y eso, de veras lo disfrutamos. Yo cuento esto como un chiste, parece chiste, pero es anécdota. Yo le digo a veces a mi hermana, a mi esposa, ¿oíste ese solo de bajo? No sé qué es ese solo de bajo. Sí, oí, ¿cómo se oye? Es que mira qué masacre eso que metieron ahí. Es así como... Okay. Sí, qué bonito, ¿eh? Porque creo que a veces como que la música no se aprecia de una manera distinta hasta que la ejecutas o por lo menos sabes distinguir entre algunos aspectos. Entonces, realmente empezando hablando de la música, mira, la música va a ser muy extenso hablar acerca de esto. Sin embargo, yo creo y sí considero que la música es un área de mucha influencia. ¿Cómo miras vos eso? No, pues sí, mira, yo... De hecho, el día de ayer hablaba con un amigo muy cercano que es parte de la banda Mosquito Farm y vos creo que ahí, creo que dentro de nuestro, ¿qué te puede decir? Nuestra faceta de conocernos, o sea, fue una de las cosas que nos ¿qué te puedo decir? Como que nos unió. Es que no encuentro la palabra correcta, pero... vos te pusiste a escuchar su música y todo el asunto, pero volviendo al tema con él, le decía, mira, fíjate que últimamente me ha costado escuchar música nueva, me decía, y todo, ¿verdad? Y yo me identifiqué porque últimamente, estos últimos días, te confieso, he estado escuchando mucho a Stanislao Marino. No sé si... Marino. Sí. Alguien grita. Cristo la gran tribulación. Y le decía, salió de tema porque estábamos comiendo unas pupusas que... Ay, creo que aquí ya... ya metiste publicidad. Sí, no publicidad. Pero bueno, la cosa es que eran unas pupusas, ¿verdad? Porque fuimos al evento en El Salvador. Ok. Y en medio de eso, pues yo le decía que esa música de Stanislao Marino la usaban para vender pan de banano. Ah, mira, esa sí no me la sabía vos. Entonces le decía yo, pero es impresionante, o sea, todos los arreglos, la composición y la producción que hay en esas canciones de Marino.
De hecho, ahorita desbloqueaste un recuerdo en mi mente porque me recuerdo de la tribu Benjamín. De hecho, él me comentó, yo creía y aseguraba que era de la tribu Benjamín. Me decía yo, no, es de Marino. O sea, tengo una historia medio chistosa. Si lo veo a mi hermano se va a reír un poco, pero en la iglesia anterior, mi hermano sacó esa para la alabanza. ¿Sí? Y entonces así como, Cristo vino. Y mirás literal. Alguien grita. Y mirás a la gente literal llorando así como en la gran tribu, creyéndose realmente que estaban en medio de la gran tribulación. Pero vamos a ese sentido de la música. O sea, crecimos con música. Yo crecí con la música. Mis papás todo el tiempo escuchaban música de alabanza. Crecí en un hogar cristiano como vos. Y crecí escuchando Marcos Barrientos, Marcos Witt, Marcos Vidal, Daniel Montero, alabanza congregacional. Y adjunto a eso, pues todo el tema de rock nacional y ese tipo de cosas. Pero Marino en su momento era como muy aburrido para mí. Pero ahora que creces. Y ahora que he crecido, ahora lo entiendo y analizo todo el tema de producción y digo, wow, qué impresionante. No, es que Marino era redimidos en ese entonces, pues, o sea. Sí, porque, o sea, muchas iglesias no lo toparon porque él ya se atrevía a hacer arreglos diferentes, digamos, a lo que la iglesia estaba acostumbrada. Pero en términos generales, la música es esencial en todos los aspectos de la vida de la humanidad. Es una creación definitivamente de Dios. Y bueno, no sé qué podrías agregar ahí. Mira, honestamente, como te decía, creo que la música es un medio de influencia y esto es algo para cuidar también, porque así como la música es algo inspiracional, algo que nos divierte, algo que nos alegra, al mismo tiempo muchas veces se puede convertir en un refugio o, dependiendo de la música que escuches, que eso te influencia a hacer cosas malas. Entonces, creo que hay que como tener cuidado respecto a eso. Ahora, yo creo que lo principal de todo cuando hablamos de música es recordarnos que fuimos creados para la gloria de Dios. Y entonces lo importante también es que cada una de las cosas que hagamos o escuchemos le tienen que dar la gloria a Dios. Y esa debería ser una pregunta cuando disfrutamos la música. No solo estoy hablando de escucharla o de ejecutarla, sino deberíamos de pensar realmente en la música como aquello que le puede dar gloria a Dios. Y ojo, no quiero que esto suene a una clasificación de música cristiana y música secular. En lo personal, para mí la música es música. No existe música secular y música cristiana. Ahora, creo que sí debe haber un filtro en nuestra conciencia para saber qué tipo de música ejecutar y qué tipo de música consumir. Porque definitivamente sabemos y entendemos que no toda la música le da la gloria a Dios. Claro. Y es que creo que la división está entre lo que te edifica y lo que te emociona. O sea, entre eso pienso que está la clave, ¿verdad? Porque incluso dentro del ambiente cristiano, si lo podemos decir así, hay música que no es cristocéntrica del todo. O que ni habla de Dios. Y que ni menciona a Dios y te mueve a ciertas emociones, tal cual fuera cualquier canción comercial, ¿verdad? Entonces, creo que profundizar más en ese tipo de cosas en lo que estés consumiendo, esa creo que es la clave. No, totalmente. Y por ejemplo, yo traigo una cita aquí de Romanos 14, 22 y 23. Traté de usar el lenguaje actual, que la traducción del lenguaje actual, que me parece muy buena esa traducción. Y dice, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Mira, este pasaje para mí es bien revelador y es muy aplicable en el término de la música. O sea, yo constantemente he oído esa pregunta y no sé si te la han hecho. ¿Es bueno escuchar música del mundo? ¿O es bueno escuchar música secular? Creo que aquí está claro, este es un tema de conciencia. Y al final es, si tu conciencia te dice que no lo debes de hacer y vos lo haces, aquí es claro la Biblia. O sea, pecado. Aún, como vos decías, tildando de que es música cristiana, ¿no? Pero en realidad tenemos que alabar a Dios por la música. Y qué bueno tener estos espacios y también estos espacios a los que nos están viendo. Créanme, este espacio es un espacio donde ustedes pueden hacer dudas, pueden plantear sus dudas. Quizás más adelante vamos a tener más invitados con que nos puedan aclarar un poquito más respecto al tema o podamos ver otros enfoques o otra forma de pensar acerca de esto. Pero
pero realmente quisiéramos que sepamos que la música nos influencia, pero que al mismo tiempo tenemos que tener un filtro de ver si realmente lo que estamos haciendo, escuchando o ejecutando como músicos glorifica a Dios. Y creo que en base a eso podemos formar incluso antecedentes. No creo que sea una casualidad que, por ejemplo, al hablar de un cantante de Nirvana, o sea, se tengan ciertas actitudes hacia, por ejemplo, el quitarse la vida. Yo no sé si vos sabes cómo él terminó, pues, pero... Es el que tiene un bajo y una guitarra, Kurt Cobain, ¿no? Sí. Ah. Entonces, digamos, ¿tiene influencia la música sobre nosotros? Lo que escuchamos realmente nos motiva a tener ciertas actitudes. Creo que sí, va. No, totalmente. O sea, yo creo que así, si lo queremos ver ya desde un punto bien objetivo, quitémoslo lo cristiano. ¿Va? Obviamente, si vos miras una película de terror, vas a tener miedo. ¿Va? Muy probablemente con la música pasa mucho eso también. O sea, dependiendo de lo que consumas, vas a tener reacciones que son pecaminosas en tu vida. Claro. Pensemos en la música más común, en la música de desamor. Te acaba de dejar tu novia y empezás a escuchar eso, no te va a provocar, bueno, me voy a ir a orar a mi cuarto. ¿Va? O sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y más, y es preocupante, y no sé cómo lo mirás vos, que somos contemporáneos, por si no sabían. Aunque se mira más patojo el Eric, somos... Sí, no voy a dejar la hora ya. De hecho, nuestra comunidad es la misma, ¿va? Y nuestro grupo dice que somos los que tomamos café sin azúcar. Así que... Aunque no tomo café, pero sí. Bueno, espero que no solo por eso no tomes café. Por ser mormón. Cabal. Pero en medio de todo eso, creo que vivimos en una época bien difícil con la música. Porque la música ya ni siquiera pasó a ser algo subliminal o algo escondido, lo que se hace, sino ahora la letra es bien explícita. A mí me aterra. Yo hace poco, confesar, oí una canción que me gustó en la radio El Ritmo y la puse en mi reproductor de streaming. No va a decir la marca porque no nos está patrocinando. Todavía. Pero lo puse ahí y cuando me salió decía, usted no puede escuchar esta música porque tiene que activar el contenido explícito. Y yo así como, wow, yo no sabía que eso existía en la música. O sea, sí sabía que existían otros ámbitos de video, de imágenes, de donde te dicen este es contenido sensible. Pero ya escuchar eso en la música da miedo. Y, por ejemplo, yo tengo a mis hijos, les tengo control parental y justamente ese es uno de los primeros filtros que está ahí. Y a ellos, ni siquiera yo desactivándoselo, les dejan esa música explícita. Ahora, me hace pensar qué menciona esta canción para que sea así, filtrada. Pero esto es algo que ya está a un clic, porque hay muchas personas que no tienen este filtro. Y entonces ahí empieza otra vez. Realmente lo que yo hago le da la gloria a Dios. Complicado. Sí, la verdad es que creo que son tiempos difíciles en el que la tecnología está jugando un papel muy determinante para ver qué es lo que consumís, qué es lo que estás escuchando. O sea, sí tiene relevancia lo que estés escuchando y creo que el mensaje es atinado por ahí, ¿verdad? O sea, que presten atención a lo que están escuchando porque de alguna forma es parte de las consecuencias de lo que probablemente hoy... Porque ¿quién no escucha música? Yo creo que hasta hay gente, yo he escuchado gente que dicen, es que yo no puedo trabajar sin estar escuchando mi reggaetón o mi rock o son lo que sea. Amores. Hey, pam. Pero, digamos, la gente es algo cotidiano el estar escuchando música. El hacer todo lo que hacen. Algunos a lo mejor escuchan podcasts, ¿verdad? Así como ahorita. Y no sé, mucho contenido que hay ahora para diferentes causas, digamos. Y creo que es muy importante tener un filtro para ello. No, y totalmente. Por eso queríamos remarcar hoy estos tres aspectos y hablamos un poquito de la música. Y sepan que vamos a esforzarnos por aquí, invitar gente que pueda ayudarnos a ver la música desde otra perspectiva. No únicamente una perspectiva bíblica, sino también una perspectiva de hacerlo bien, de ejecutarlo bien. Pero al mismo tiempo también queremos hablar de esos temas controversiales que trae la música. Sí, incluso contrarios, pues. O sea, hay gente que a lo mejor no va a estar de acuerdo en que exista la música cristiana. Y pues habrá que escuchar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenga él como fundamento o ella? Pero también
darles la oportunidad a ustedes como audiencia a que dejen sus comentarios si en algún momento ustedes desean escuchar un tema en específico, que pues eso nos ayudaría mucho también para ir generando contenido. Totalmente. Y vamos a pasar al segundo tema, que el segundo tema, tal y como habíamos dicho, es música, después está arte y después tenemos fe. Entonces vamos a hablar de arte. Y antes de que empeces, me gustaría preguntarte, porque no sé, dentro de tus habilidades, ¿hay alguna habilidad artística? ¿Te gusta pintar, algo? No sé. Creo que hoy sí me cachaste en un lugar bien difícil. ¿Así no lo habías pensado? Mira, yo podría entrarlo dentro del arte, el tema culinario, pero no sé si vale, porque esos paninis que preparaste en tu casa. Puede ser, pero puede ser un don bien oculto. Okay. La verdad es que yo siempre, para todo lo que fue arte, por lo menos de dibujos, y eso fue malísimo. Yo creo que nunca ni siquiera aprendí a usar el compás. Entonces, realmente es algo complejo para mí el arte así. Probablemente tenga alguna otra arte. He de decir algo con esto de la arte y aprovechando eso que dijiste. Creo que vivimos en un medio cultural, principalmente en Guate, donde el arte no tiene tanto realce. Yo tuve la oportunidad de viajar a otro país hace 2 años y compartir con un grupo de personas totalmente de una cultura totalmente distinta. Y fui a la casa de alguien y le pregunté, ¿a qué te dedicas? Soy artista. Y yo así como, ¿dónde cantas? Sí, pero lo relaciona uno rápidamente con la música, digamos. Sí. O ¿qué haces eso? Y después, no, es que hago arte. A ver, te voy a enseñar un arte. Y me enseñó un cuadro, vamos. Y yo me quedé así como, sí, wow, entonces sos pintor. No, es que también hago esculturas. Venía a ver esta escultura. Y al final yo le dije así como, en mi ignorancia, bueno, ¿y a eso te dedicas por puro don? No, yo estudié en la Universidad de Arte. Y creo que la otra pregunta que sigue es, ¿y sobrevivís con eso? No, a eso iba. Y entonces yo le dije así como, ya así, agarramos confianza en el camino y le dije así como, mira, le dije, y entonces, ¿qué? ¿Te compran tus obras de arte? Y entonces ya me explicó, no. Yo estudié en la universidad, hago todas esas obras de arte, pero mi trabajo es que doy arte en el colegio, en un colegio privado. Entonces, pero en Guate no pasamos de artes plásticas, vamos. O sea, no, creo que en nuestro tiempo, no sé si todavía, estaba artes industriales, no sé si te recuerdas de eso, que a los hombres nos enseñaban y también algunas mujeres los ponían a hacer trabajo. Entonces, pero arte es algo de lo que muy poco hablamos en nuestra sociedad y creo que es algo que debemos de prestarle más atención. Y fíjate que analizando un poco desde la perspectiva bíblica, yo me puse a analizar este tema cuando preparamos el podcast y decía, no hace falta mucho buscar en la Biblia para darnos cuenta que el artista más grande de la historia es Dios. Claro. Y si hay arte en el mundo y en su creación, viene de la mano de que somos hechos a su imagen. Entendemos que el pecado distorsionó la imagen de Dios en nosotros, pero aquello bueno, hay un teólogo que dice eso, lo bueno que miras en mí es Dios nada más. Y en el arte definitivamente es algo que Dios puso en el hombre. Y que muchas veces no lo miramos así. Y cuando miramos a un Dios, podemos decir, Él es el artista por excelencia, ¿no? Sí, la verdad es que todo lo que vemos, la naturaleza, nosotros mismos podemos ya descifrar la naturaleza que Dios tiene en ese sentido al ser artista por excelencia, como bien lo has dicho. Y bueno, yo creo que no me respondiste al final si tenés algún arte, pero... Es que está muy oculto. Vamos a dejar ahí secreto. Vamos a tener que preguntar a tu esposa. Bueno, esa sería una buena pregunta. Ahora, ¿sabes? Yo investigando también un poco de esta arte, empecé a buscar artículos en las páginas que comúnmente busco artículos y ver realmente cómo reforzar este tema. Y con lo que me topé, y sí me preocupa un poco, y que creo que es un tema que hay que traer a la mesa y a lo largo de estos podcasts esperamos desarrollarlo, es el tema de que hoy en día hay un movimiento, hay muchos movimientos que ya toman el arte como una religión. Entonces creo que ahí sí hay una pared muy delgada o un hilo muy fino que puede llegar a distorsionar un poquito lo que realmente Dios pensó cuando nos hizo artistas o nos dio el arte como tal, ¿no? Porque principalmente
creo que esto sucede cuando no tenemos una fuente de inspiración sana. O sea, porque inclusive si vos mirás, hay arte oculta. Hay arte de cosas malas. Entonces, ahí creo que otra vez nos lleva a pensar que el problema nuevamente está en el pecado. Y cómo, así como hay música que le da la gloria a Dios y música que no, hay arte que le da la gloria a Dios y arte que no. Y creo que esto del arte, no sé si vos lo has escuchado un poco, pero que ya se vuelve en algunos lugares, ya lo vuelve una religión. ¿Has escuchado un poco de eso? Sí, he escuchado. De hecho, quería mencionar un poco acerca de eso porque en principio sabemos que todo lo que conocemos es de Dios y es por Él y para Él, ¿verdad? Y el diablo, como bien has dicho, por medio del pecado ha distorsionado todo el diseño primordial que Dios ha hecho y elaborado, más ha hecho copia de todo eso, ¿verdad? Y ha sido una herramienta pues para engañar al ser humano, ¿verdad? Al final. Y eso creo que responde, digamos, a la pregunta de por qué muchas veces eso es más atractivo que lo que le da la gloria a Dios. ¿Me entendés? O sea, hablando en términos de madurez espiritual, hay gente que no entiende eso, ¿verdad? Y piensa que porque aquel está en tendencia, eso es lo correcto, ya no existe un filtro como tal, ¿verdad? Y dicen, bueno, este arte veo que está sobresaliendo y pues no le hago daño a nadie, pero sí a Dios, aunque no lo sepa esa persona. Complicado. Pero mira, yo creo que también aquí es un buen espacio para mencionar ejemplos de personas que a través del arte le han dado la gloria a Dios. O sea, yo buscaba algunas personas y más adelante, cuando hablemos de fe, también voy a mencionar estos nombres, pero yo miraba personas como C.S. Lewis. Yo creo que algunos saben o identifican quién es. Narnia. El creador de Narnia. Él era un teólogo que termina haciendo una obra impresionante. Y esta obra, esta película Narnia, al final nos narra la historia de Jesús. Y entonces usan el arte como ese medio por el cual le dan la gloria a Dios. Hay otra obra que algunos dirán, ¿qué está diciendo este cuate? Pero para mí es la película favorita de todos los tiempos, que es El Señor de los Anillos. Alguien que es influenciado por C.S. Lewis, que es Tolkien, hace esta obra que me parece una obra genial de arte, donde también muestra muchos principios, digámoslos así, teológicos, acerca de el bien, acerca del amor de Dios, de la hermandad, del amor, o sea, muchas cosas, hasta el hecho de que la sombra no prevalecerá sobre la luz. Entonces, hay mucho detrás de esto del arte que muchas veces nosotros también no nos tenemos que encasillar como que todo el arte es mala, sino tenemos que ver que principalmente el arte puede glorificar a Dios de muchas maneras. Cuando nosotros, otra vez, hacemos que la fuente de inspiración sea Dios. Entonces estamos cumpliendo el propósito por el cual vos y yo fuimos diseñados y todos, es glorificar a Dios. Y si en medio de eso logramos hacer arte, gloria a Dios por eso. Claro, y creo que dentro de eso la iglesia juega un papel determinante. O sea, a veces no logran cazar, digamos, ciertos grupos urbanos, y podemos verlo desde ahí, o artísticos, no encuentran un espacio entre la iglesia. Pero sí encuentran espacios en otros lugares. Es como aquel joven que tal vez está pasando una etapa en donde está confundido, no sabe qué va a hacer de su vida, y de repente se da la oportunidad de pertenecer a un grupo de maras y se vuelve extorsionista. O sea, está la decisión entre lo bueno y lo malo, y creo que la iglesia juega un papel determinante para la decisión de muchas de esas personas que tienen tal vez una habilidad, un don, un talento, pero no encuentran dónde desarrollarlo. Qué tema más interesante. Y creo que es un reto. Es un reto para todos los cristianos. Pues estoy seguro que muchos cristianos van a consumir esto y esperamos también que muchos que no son también lo consuman. Pero creo que es una bonita oportunidad para recordar que nuestra fuente principal de inspiración debe ser Dios. Y en medio de eso, las iglesias tenemos que estar más abiertas a las artes. No podemos otra vez englobar o enmarcar a las artes como algo que no es cristiano. Y fíjate que dentro de la liturgia que estábamos hablando de las iglesias, no sé si fue ahorita mismo o detrás de cámaras, pero Jesús no fue alguien que expusiera la palabra por medio de mensajes. O sea, si vos haces memoria, si no mal recuerdo, él apenas hizo 3 mensajes así elaborados. Pero habló más con el poder compartir con la gente. O sea, incluso
me armo una escena en la que tal vez él está haciendo, trabajando como carpintero y hablando de Dios por medio de su arte, ¿me entiendes? Entonces a veces quizás por ahí también puede existir alguna posibilidad para que tal vez ya no se tenga que predicar o exponer es necesario, por supuesto, para el crecimiento, pero las artes también pueden mandar un mensaje, ese mensaje de salvación. Totalmente. De hecho, si miramos las parábolas, historias que Jesús usaba para exponer verdades, para dar mensajes claros que son relevantes, que no eran relevantes solo para ese momento, sino siguen siendo relevantes hoy miles de años después, por medio de una historia. Entonces, totalmente en la línea. Y es por eso que espacios como estos buscan esto, que hablemos de música, hablemos de arte y sepan, y es algo ahí, va a aprovechar la publicidad para decirles Colectivo Gospel es uno de sus pilares. Vos me lo comentabas como director. O sea, quiero tener un espacio donde las artes también puedan venir y exponer lo que hacen y alcanzar a través del mensaje del evangelio. Entonces, sí, y no solo encerrarnos, digamos, en esa burbuja de exponer el arte o el talento que las personas cristianas tienen, sino que incluso gente que no es cristiana, que tiene una muy buena habilidad, pero tal vez no está enfocado correctamente. Puede que sea una posibilidad para que podamos... Y ese enfocado correctamente puede ser subjetivo. Porque, por ejemplo, las personas que hacen una pintura, las pinturas de la antigua, hablemos de eso. ¡Qué arte, vos! Claro. Si a mí me pusiera a hacer uno de esos dibujos, no lo haría, pero ni en un año. Pero, o sea, yo creo que a veces son como preconcepciones que se tienen en la iglesia, como que el arte no tiene cabida acá. Y qué bueno que hayan espacios como este donde podemos decir las artes son un medio por el cual también puedes glorificar a Dios. Por supuesto. Pero bueno, llegamos al último tema o al último de los pilares y hablamos de la música, hablamos del arte y ahora vamos a hablar de lo que es la fe. Y la fe realmente creo que es bien relevante, pero al mismo tiempo es algo que puede ser mal visto. Y hemos oído muchos que creen que la fe es ignorancia, ¿no? Pero no debemos dejar a un lado, y creo que esto es quizás mi mensaje central hoy, o que quisiera dejar, que la fuente de fe es Dios, ¿no? Porque muchas veces tenemos que tener cuidado cuando hablamos de la palabra fe, porque pudiéramos inclusive tener fe en la fe. No sé si has oído ese término. Que es como decir, es que yo tengo fe en que va a suceder, o creo que va a suceder y por eso va a suceder. Mal aplicada. O sea, creo que honestamente la fe muchas veces tergiversada en eso. Tené fe que vas a salir adelante o tené fe que lo vas a lograr. Cuando en realidad la fuente de fe es Dios. Entonces, cuando la fuente de la fe pasa a ser evidencia, deja de ser fe. Y hay un pasaje famoso, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en medio de todo eso tenemos que tener cuidado. Y creo que este es un espacio para dejar bien claro esto de lo que queremos lograr. No te queremos enseñar a través de este podcast una fe en la fe. Una fe en que sí lo puedo lograr. No. Queremos dejarte en este podcast el principio de que puedas poner tu fe y la fe. Que inclusive cuando dije tu fe todavía me costó un poquito hablando de lo que hablamos al inicio, porque en el entendimiento que yo tengo de la salvación es justamente lo que decís. Ni siquiera es nuestra. Es una fe que Dios pone en nosotros para creer en Él. Claro que sí. Y bueno, es un tema muy extenso, la verdad, como para profundizar, pero sí considero que dentro de esta área, o sea, siempre existe mucha controversia al respecto, incluso desde personas que están en una posición de ateísmo, personas que practican otro tipo de religión, personas que creen en otras cosas, ¿verdad? Y que tienen otro tipo de postura respecto a la fe, pero todos creen en algo al final. O sea, independientemente de cómo ellos se perciban a sí mismos, creen en algo. Y pues obviamente habrán espacios en los que se va a discutir ciertos temas, seguramente, y esa es la finalidad de esto, que juntos podamos aprender, ¿verdad? Que de alguna manera también nosotros podamos influenciar
en gente que a lo mejor en nuestra percepción están confundidas o en un mal camino. Y aprovechando para amarrar los temas que estamos viendo hoy, yo conseguí un par de frases que me gustaría que las digamos, y son de un artista que es C.S. Lewis. La primera es que dice: Dios no puede darnos paz ni felicidad aparte de Él, porque no existen. No existe tal cosa. Esta frase realmente, cuando la estaba estudiando y escuchando, me impactó mucho, ¿no? Porque muchas veces a los cristianos se nos tinta ignorantes por tener fe. Pero la fe en Dios es la única fuente de felicidad completa y de paz completa para el ser humano. Claro. Es la única fuente. O sea, no es que vayamos a... Y ojo, tampoco no quiero sonar tan drástico en decir no vamos a encontrar felicidad en otro lado. Bien. Pero lo que quiero decir es que esa felicidad y esa paz se vuelva plena en tu vida. Eso solo lo provoca la fe en Dios. Y me encuentro otra frase como: no se trata de lo que creemos, sino cómo vivimos lo que creemos. Otra frase de C.S. Lewis. Que me impresiona otra vez, porque cuando nosotros tenemos fe y confianza en Dios, podemos estar seguros y eso nos da paz. Podemos estar felices y esa felicidad es plena. Entonces, son frases que realmente me llegaron. Y la última que me gustó es que dice: la fe no significa creer sin pruebas, sino creer sin reservas. Y ya sé que durante estos podcasts probablemente vamos a tener invitados y vamos a seguir hablando de este tema porque es bien amplio. Pero qué bonito, y de veras nos animo a todos a que miremos estos tres temas de alguna manera relacionados en el que nos da estas tres cosas. O el creador de estas cosas. El creador de la música, el creador del arte y el creador de nuestra fe. Y que de todo proviene de Él al final, ¿verdad? Sí. Dones, talentos provienen del Padre de las luces. Pero también, o sea, algunos podría considerarse como locura el hecho de creer en algo que no se ve. Y la pregunta siempre es eso, ¿verdad? O sea, ¿por qué tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios no está cuando se necesita? No sé, falta de conocimiento, ¿verdad? Para entender ese tipo de propósito que Dios tiene. Creo que ese va a ser un buen capítulo o un buen episodio que vamos a tener que hablar. Porque incluso hasta en eso Dios se manifiesta en amor hacia nosotros. Totalmente. Y hay un libro muy bonito que quizás más adelante pudiéramos hablar de él, que se llama ¿Es razonable creer en Dios? Y es que seamos honestos, eso es lo que la mayoría de gente que no cree en Dios nos dice. Es que, ¿cómo vas a creer en algo en que no es? ¿Cómo vas a creer en algo que no está pasando? Pero ahí, otra vez, si hay pruebas, si hay evidencias, entonces no es fe. O sea, se acaba la fe. Claro. Ya no sería fe. Ya no sería fe. Sería raciocinio. No sé. Aunque ahí sí creo que muchas veces pensamos que la fe y la razón no deben de conectarse. Y la verdad es que sí. Pero bueno, eso va a ser un tema para abordar más adelante. Seguramente lo vamos a estar abordando. Pero en términos generales, digamos, es lo que quisiéramos como dejarles hoy, ¿verdad? De que puedan entender un poco de qué se va a tratar este espacio. Tiene que ver, te cuento un poco, que tiene que ver también con una proyección social. Nosotros esperamos que dentro de algunos episodios también tengamos gente que practica algún tipo de arte pues en las calles, ¿verdad? O sea, yo me he encontrado, creo que vos también, a veces en los semáforos hay gente que está haciendo tal vez algún tipo de arte. En su momento en los buses cotidianamente se subían para poder practicar algún arte, ¿verdad? Dentro del bus. Y yo me quedé impresionado y decía, este muchacho tiene un buen talento porque está aquí, ¿verdad? O sea, no sé si alguna vez pasaste por algo así, pero no hay que ir tan lejos. O sea, hay muchas personas que hoy por hoy viven o dependen de ese arte para sobrevivir. Y creo yo que sería una buena dinámica el poder también conocer un poco a más profundidad su condición. Y sugiérannos. O sea, quizás ustedes conocen a algún artista, algún cantante que quisieran que probablemente estuviera acá.
como decía Eric, no queremos hacer esto como algo cerrado. Tiene que ser solo del ámbito cristiano, por favor. Y vamos a pedirle su certificado de bautismo y una carta de recomendación del pastoral. No, realmente queremos hacer este espacio un espacio donde podamos hablar abiertamente de la música, del arte y de la fe. Pero que sepamos, y otra vez, colectivo gospel, el evangelio. Queremos que todo lo que hablemos aquí apunte al evangelio. Aunque no tengan una misma percepción de la que nosotros tenemos, ¿verdad? Correcto. Esa es la idea, esa es la intención de Insight. Ahora voy a terminar yo. Calvinista. No. Pues va a quedar ahí en tela de juicio. En suspenso ahí en los próximos episodios. Pues no, la verdad es que creo que muy bueno poder tener este espacio con vos, Juanito. De verdad, te lo decía al inicio, le agradezco a Dios por tu vida, ¿verdad? Porque ha sido de mucha bendición. Y seguramente no solo para mí, sino para muchos otros. Y creo que este espacio pues también dará la oportunidad para que te puedan conocer un poco más. Tal vez esa es mi arte oculta. Puede ser. Quizás el caer bien, decís vos. No, eso es gracia. Es gracia. No, sí, eso es gracia, hermano, dijo un hermano por ahí. Pero sí, la verdad es que estos temas pues son muy importantes, ¿verdad? Para nuestra formación como personas al final, ¿verdad? Nuestra integridad de crecimiento. Y pues bueno, creo que no hay mucho que agregar más que agradecerles a quienes han estado ahí en conexión, ¿verdad? En la transmisión. Sepan que este es un primer episodio, no tenemos sponsor, ¿verdad? Así que... Sí, no. Si quieren patrocinar, también bienvenidos. Son cordialmente bienvenidos. Vamos a tener varios episodios, primero Dios, ¿verdad? Si se nos da la fuerza y tenemos vida, pues seguramente así será. Y pues nada más que nos puedan dar seguimiento en redes sociales, ¿verdad? Oh, totalmente. Y es un espacio para hablar de estos temas, para opinar. Y también queremos sus opiniones, y queremos sus comentarios, y queremos sus dudas. Y aquí estamos para servirles. Sí, eso es lo más importante. Así que ya saben, Insight, cosas cotidianas con gente extraordinaria. Y vaya que vos sos extraordinario, Juanito. Por Cristo. Sí. Aparte, pues, o sea, todo lo que haces, tu familia, una familia muy bonita, la iglesia y las habilidades que Dios te ha ido dando, pues es parte de ese crecimiento. Todo es gloria para Dios. En el entendimiento que tenemos, Él tiene control de todo. Él es el que provee, es el que da. Aunque no crean, también tengo mis defectos bien gruesos. Sí, claro, no. De eso también lo podemos asegurar. Bueno, yo no, pero Gaby tal vez sí. Su esposa tal vez sí lo ha de asegurar, no sé. No. Bueno, no creo que ella lo asegure en público, pero si lo hace, vamos a ver. No, mentira. Vas a tener una conversación muy seria, dice Juanito. Correcto. No, pues estamos para servirles y la verdad es que es un privilegio estar acá y es un privilegio y es un buen momento para decirles, este es un podcast donde vamos a hablar de música, arte y fe, y en base a eso van a haber invitados, van a haber artistas, van a haber cantantes, van a haber pastores, van a haber de todo un poco. De todo un poco. Hace un año hacíamos memoria, ¿verdad? Que fue el primer intento de hacer el podcast. Fue un tiempo muy bonito que tuvimos con Sebastián Liendo y pues esperamos rescatar ahí algo. Va a ser como un episodio ahí. Aunque sea con subtítulos. Así, aunque sea con subtítulos, sería una buena idea. Pero sí espero ahí poder subir el episodio, ¿verdad? Inédito, ¿verdad? Que vaya en el aire. Es que ese es el 0. Entonces este es el 1. El episodio 0. Pero que tiene muy buen contenido. Hablamos de un tema también muy bonito y yo creería que valdría la pena rescatar algo de eso. Totalmente. Así que, pues bueno, creo que eso ha sido todo por este día, ¿verdad? Esperamos que pues podamos tener ahí conexión con otro invitado próximamente. Les animamos a que nos den seguimiento ahí en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo este nuevo espacio, ¿verdad? Que estamos generando para que nos puedan escuchar ahí en el tráfico, en su casa, en donde se pueda, ¿verdad? Y también para quienes nos vean, también enviarles ahí un cordial saludo. Agradecemos entonces su sintonía y pues bueno, no sé si hay algo más que decir, Juanito. Solamente, gracias a todos por su atención. Saben que estamos para servirles y esto es Insight. Insight. Cosas cotidianas con gente extraordinaria. Nos vemos en una próxima. Que Dios les bendiga. Gracias por tu sintonía. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestro contenido. Esperamos encontrarnos en un próximo episodio de nuestro podcast Insight. Cosas cotidianas con gente extraordinaria. Hasta la próxima. Colectivo Gospel, compartiendo lo mejor de la música, el arte y la fe.